La grabación. Bueno, como bien lo ha dicho la doctora, el día de hoy vamos a continuar con el tema de mapas epiteliales. Entonces, para entender los mapas epiteliales, primero tenemos que hablar sobre algunas características del epitelio corneal. Entonces, el epitelio corneal es una capa que es muy activa y autorrenovadora e incluso alcanza a lograr un recambio entre 5 a 7 días. Y a pesar de esta alta tasa de recambio, él tiene como función mantener el perfil de espesor para así poder mantener una potencia corneal y por ende tener una adecuada refracción. Recordar que, que el índice de refracción del epitelio y el estroma son diferentes. El del epitelio es 1,4, el estroma es 1,37 y esta interfaz epitelio-estroma nos va a va a aportar una potencia de menos 1,40 dioptrías. Desde 1921, Alfred Both ya está hablando de algunas capacidades que tiene el epitelio. Él nos menciona que el epitelio tiene la capacidad de alterar su perfil de espesor para compensar los cambios de curvatura de la superficie estromal. Y esto va a ser muy importante para poder entender el comportamiento de la córnea frente a distintas situaciones, tales como algunas patologías o cuando la sometemos a una cirugía, en el caso de nosotros, en una cirugía refractiva. Entonces vamos a tener dos grandes métodos para poder hacer esta medición del epitelio. El primero es la medición puntual, que la vamos a hacer a través de una microscopía confocal o paquímetros de ultrasonido portátiles. Y tenemos también lo que son los mapas de espesor epiteliales, que los podemos obtener mediante ultrasonido digital de muy alta frecuencia y tomografía de coherencia óptica. Para fines de esta charla, pues vamos a ubicarnos en este panorama. Rápidamente quería hablarles un poco de las características de estos equipos. Tenemos el de ultrasonografía de alta frecuencia, el ARScan Insight de Artemis. Este lo va a utilizar una sonda de 50 hercios. ¿Y cómo se va a tomar este mapa epitelial? Pues el ojo tiene que tener una inmersión, va a estar sumergido en una solución balanceada a 33 grados. ¿Y esto qué quiere decir y por qué es importante? Porque al estar sumergido en una solución balanceada, pues vamos a tener que se van a mezclar lo que es la capa de la película del lagrimal con esta solución balanceada. Entonces, en este dispositivo, pues se va a omitir la medición de la capa de la película lagrimal. Para obtener esta imagen o estos datos, este equipo va a tomarse 2 a 3 minutos aproximadamente y como mínimo para poder utilizarlo y tener estos datos adecuadamente, necesitamos un grosor epitelial de 21 micras. Como si lo comparamos con el OCT, este tiene mayor resolución axial y mayor diámetro de evaluación en comparación al OCT, ya vamos a verlo. Este es un ejemplo de OCT, este es el Cirrus, va a utilizar Fourier Domain y a diferencia de la ultrasonografía de muy alta frecuencia, este no va a tener contacto, es decir, el ojo no va a estar sujeto a una inmersión en una solución balanceada para obtener las imágenes, sino que simplemente se van a obtener sin contacto. Por ende, este sí va a incluir lo que es el espesor de la película lagrimal. El tiempo de toma es mucho más rápido, es de menos de un segundo, y en comparación a la ultrasonografía, pues tiene menor resolución axial y menor diámetro de evaluación sin ser un mal diámetro. Aquí vamos a poder ver en esta tabla de comparación algunos de los dispositivos o equipos que tenemos en el mercado para destacar la ultrasonografía que miremos que tiene una resolución de 1 micra. En este valor, entre menos va a ser mejor y el diámetro de evaluación va a ser de 10 milímetros. Tenemos distintos OCTs. Aquí quería destacar el MS39 que va a combinar lo que son los discos de Plácido con el OCT. Entonces, este nos va a permitir tener información de la superficie anterior corneal y pues, los datos de mapeo epitelial. A comparación de la ultrasonografía, pues tenemos una resolución de 3,6 y miremos que el diámetro es un poco menor, pero es el que mejor resolución tiene de estos OCTs que mostramos acá. Entonces, para hacer esta revisión, me basé pues en varios artículos. Uno de ellos que me ayudó bastante fue esta revisión mayor del mapeo corneal epitelial.
que fue publicado en enero del 2024. Estos autores lo que hicieron fue hacer una revisión integral de toda la información que hay hasta este momento sobre los mapas epiteliales de grosor epitelial tomados por diferentes métodos, ya sea por ultrasonografía o por OCT, tanto en córneas normales, córneas enfermas o córneas que han sido sometidas a cirugía. Y ellos excluyeron estudios donde los OCT, perdón, que midieron manualmente el grosor, la capa, pues, el grosor epitelial corneal. Entonces, ellos empiezan hablando de los equipos. Entonces, fue importante ver cuál era la repetibilidad que tenían estos equipos. Y para entender qué es la repetibilidad, pues tenemos que definirla. Esta va a ser la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces utilizando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Ellos hacen una recolección de todos estos artículos, tanto en estudios en ojos normales, estudios en ojos después de someterse a una cirugía refractiva, estudios con desórdenes de la superficie corneal alrededor del tiempo y utilizan tres variables pues para ver esta repetibilidad. El SW, que es la desviación estándar dentro del sujeto, el ICC, que es el coeficiente de correlación interclase, y el WCB, que es el coeficiente de variación dentro del sujeto. Estos dos, el SW y el WCB, entre menos sea el valor, va a ser mejor. Y el coeficiente de correlación interclase lo vamos a dividir en, si es mayor a 0,9, tenemos una adecuada correlación; si es entre 0,9 y 0,75, moderada; y menor a 0,75, no es la mejor. Pero todo esto para que concluyeran que la repetibilidad de estos equipos va a depender del contraste de la imagen, la tasa de penetración, la resolución axial, la capacidad de seguimiento y densidad de escaneo, o sea, factores propiamente dichos del equipo, que disminuye la repetibilidad en la periferia en comparación a la zona central y disminuye en ojos posterior a cirugía refractiva o pacientes que tengan queratocono, o en ojos secos en comparación a estos ojos que son vírgenes o ojos normales. Entonces, ya entendiendo cómo medimos el epitelio, pues vamos a ver cómo es el epitelio corneal normal. Reinstein y colaboradores, este autor me lo van a escuchar mencionar bastante porque fue de los pioneros de hablarnos de mapas epiteliales, fue el primero que nos mostró este epitelio de una forma más sofisticada a través de estos mapas con ultrasonografía. Encontró que, a diferencia de lo que muchos pensaban, el epitelio no es homogéneo, sino que tiene algunas variaciones. Por ejemplo, él nos mostró que es 5,7 micras más grueso a nivel inferior, 1,2 micras más grueso a nivel nasal, y el espesor corneal central medio que encontró fue de 53,4 micras. Aquí en estos mapas tenemos que cambiar como el chip de lo que veníamos hablando. Aquí los colores cálidos nos van a mostrar mayor grosor y los colores fríos, adelgazamiento. Entonces, aquí podemos ver reflejado lo que nos dice Einstein, que está más grueso inferior y nasal que superior y temporal. ¿Y esto por qué se puede explicar? Por la mecánica del parpadeo. Nosotros parpadeamos alrededor de unas 300 a 1500 veces por hora, y lo que va a pasar es que esa parte posterior del párpado, pues el tarso, va a ser como una plantilla que se va a dar en estos, que se va a plasmar pues como en estos mapas epiteliales. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera: pues recordar que el recorrido vertical que tiene el párpado superior es mayor que el párpado inferior, y la velocidad máxima se va a alcanzar cuando cruza el eje visual, y esto significa que va a generar mayor fuerza en la córnea superior que en la córnea inferior, y también se genera mayor fuerza a nivel temporal que nasal porque el canto externo es más alto que el canto interno. Entonces, esto explica el patrón epitelial que vamos a tener en ojitos normales. A partir de esta información se han generado muchísimos estudios donde diversos autores han tratado de relacionar algunos factores que se relacionan con este epitelio normal. Entre ellos está el género, donde dentro de los estudios se encontró que era ligeramente más grueso en hombres que mujeres. Otros estudios han investigado sobre el envejecimiento, que puede disminuir este grosor epitelial corneal a medida que pasan los años, aunque los estudios no son muy concluyentes. En cuanto al perfil biométrico, la mayoría de estudios no han encontrado una correlación,
Y pues algo que también que me llamó la atención es que no afectaba la precisión de la medición de la presión intraocular. Entonces, estos son algunos de los factores relacionados que se han estudiado frente a este mapeo epitelial normal. Reinstein también nos ha propuesto unas reglas de remodelación epitelial de este comportamiento que tiene el epitelio. La primera es que el epitelio se va a engrosar en áreas donde hemos eliminado tejido o hemos aplanado la curvatura. Por el contrario, el epitelio se adelgaza en regiones que están elevadas o que la curvatura se ha intensificado y la magnitud de los cambios epiteliales se correlacionan con la magnitud de los cambios de la curvatura. Y cuarto, la cantidad de remodelación epitelial se define por la tasa de cambio de curvatura de una irregularidad. Y vamos a ver cómo estas 4 reglas se van a repetir en diferentes situaciones. Entonces, hablemos del queratocono. El queratocono, Reisten, pues en sus múltiples estudios, nos muestra que tiene un patrón epitelial en el mapa epitelial característico, que es un patrón irregular donde vamos a encontrar un adelgazamiento mayor en el vértice. Incluso podemos ver que puede llegar a ruptura epitelial, que sería esto blanco. Entonces miramos estos colores fríos a nivel del vértice y alrededor va a tener un grado de compensación epitelial eh, alrededor de ese adelgazamiento. Aquí lo podemos ver mejor. Miremos este adelgazamiento que está en el ápice, pero vamos viendo que a medida que nos vamos a la periferia, ese epitelio se va engrosando. ¿Y esto por qué? Porque él va a tratar de compensar y tratar de mantener esa curvatura normal que tiene la córnea. ¿Esto por qué se puede dar y por qué se puede ver este patrón? Lo que se postula es que, como estábamos hablando del parpadeo, al tener esta protrusión, este ápice va a ser la primera sección de contacto que va a tener con este tarso, entonces va a irritar este ápice y va pues a disminuir el grosor epitelial pues a este nivel del cono y pues la córnea va a compensar ese adelgazamiento con el engrosamiento periférico y poder mantener la curvatura normal de la córnea. Este es uno de los estudios también de Reinstein. Esta es una imagen que él publica donde hace un análisis y se propuso caracterizar el perfil de espesor epitelial, estromal y corneal total en una población con ojos pues, con que tenían queratocono. Fueron en total 54 ojos y utilizó ultrasonografía de muy alta frecuencia. Y esto lo traje porque quería mostrar, pues miren el patrón, cómo se correlacionaba también con la severidad del cono. Entonces, miremos, por ejemplo, acá que tenemos un cono leve, donde tenemos un adelgazamiento en el ápice a 50 micras y vamos viendo que en la periferia se va a 58 a 60 micras. El cono moderado, miremos que el adelgazamiento aquí está en 41 micras y vamos viendo que a medida que va en la periferia alcanza 46, 66 y 56 micras. Vamos a ver cómo se va engrosando. Lo mismo, el cono severo, el adelgazamiento epitelial es aún mayor, miren, 18 micras, 38 micras, perdón, y el engrosamiento periférico es aún mayor, 69 y 59 micras, y miremos este ya cono muy severo, donde tenemos un adelgazamiento a 35 micras, donde vamos a ver que el engrosamiento periférico pues va a estar hasta 79 y 60 micras. Entonces también se vio esta correlación con la severidad del cono. Y esto también lo traje porque aquí parte uno de los índices, ¿sí?, que se utilizan, que arrancaron los demás estudios a investigar a ver cómo podemos detectar mejor el queratocono, y es esta diferencia entre el punto más grueso y más fino, el punto más grueso y más fino del cono. Entonces, como podemos ver, observar acá, a medida de que esta diferencia, a medida que el cono va siendo más grave, pues esta diferencia va a ser aún mayor. Y de aquí van a partir múltiples estudios, donde Heck y colaboradores en el 2008 fueron los primeros en introducir estos mapas epiteliales en pacientes con queratocono utilizando OCT y encontraron que el perfil del grosor epitelial corneal más delgado se encontraba a nivel inferotemporal y estaba correlacionado con la queratomatía más pronunciada, la potencia axial máxima, la potencia media máxima, la elevación de punto más alto y el punto de paquimetría más delgado. En el 2020, Pircher y colaboradores
también muestran esta relación, que hay una gran relación entre los puntos más gruesos y más delgados de este grosor epitelial corneal. Tenían un alto valor diagnóstico con un área bajo la curva de 0,9. Tropac en el 2021 nos muestra que esta diferencia de el grosor epitelial máximo y mínimo va a aumentar en patologías como queratocono subclínico, frustro y queratocono manifiesto si lo vamos a comparar con ojos normales. Y Levi en el 2022 incluso nos muestra que el aumento de esta diferencia, si es más de 13 micras, encontraban que podíamos pensar que el paciente pudiera tener un queratocono con una sensibilidad del 84%, una especificidad de 43%. Si bien por sí solo no es una herramienta que nos va a decir si el paciente tiene queratocono, pues con todas las herramientas que ya tenemos, más ver el paciente de una forma global, pues nos va a permitir clasificar mejor a estos pacientes. Este mismo autor Pirchen en el 2018, pues concuerda con esos patrones, ese patrón en DONA, no se los he mencionado, pero ahí está en la diapositiva, que este patrón se llama enrosquilla epitelial o dona epitelial. Y lo que vamos a poder observar es esto. Él también observó lo mismo que en Reinstein, que es este adelgazamiento a nivel de cono con una compensación periférica, un engrosamiento periférico. Y lo podemos ver en diferentes pacientes que tenían queratocono en esta parte superior, y cuando nos vamos a la parte inferior, estos son una comparación de ojos normales donde el mapa de grosor epitelial es casi que homogéneo con un leve engrosamiento inferior, pues que es lo esperado por el parpadeo. Este mismo autor en el 2019 no solamente incluye este mapa de mapa de grosor epitelial, sino que también empieza a medir la capa de Bowman. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en una topografía de un pentacam de unos ojos que son normales, que tienen un moño astigmático regular, y cuando vamos a vernos en el mapa epitelial, pues vemos prácticamente una superficie casi que homogénea. Y cuando vamos a ver la capa de Bowman, también es una superficie que es homogénea. Pero si pasamos a los ojos con queratocono, aquí tenemos una topografía con estos adelgazamientos inferiores. Si nos vamos al mapa epitelial, podemos ver que también presenta este patrón en dona epitelial con este adelgazamiento central y engrosamiento periférico. Pero cuando nos vamos al mapa de la capa de Bowman, vemos que ya no es homogéneo, incluso va a tener algunos adelgazamientos que van a presentar rupturas, entonces vamos a tener una fragmentación dispuesta aleatoriamente. No supe cómo hacer la traducción de este término, pero lo mencionaban como moth damage, que era algo como daño en forma de polilla. Y esto es lo que se ve en ojos con queratocono, y aquí lo podemos ver más específicamente en este B-scan, donde vamos a ver los diferentes patrones epiteliales que les he mostrado, donde tenemos un adelgazamiento epitelial en el ápex, como vemos en esta flecha, y vamos a ver este engrosamiento periférico que va hasta donde está la capa de Bowman, que son estos asteriscos. Cuando nos hacemos un acercamiento mayor, esta cabeza de flecha nos va a mostrar la capa de Bowman, y podemos ver, si hacemos un acercamiento mayor, que hay unas rupturas. Entonces vamos a tener esta capa, básicamente este es el moth damage, que es una desintegración y adelgazamiento de esta capa de Bowman. Y esto también ha servido para proponer sus propios índices y ver cómo nos influye en la clasificación de pacientes. Entonces, a partir de todo esto, se han venido estudiando nuevos métodos para hacer esta detección del queratocono. Se parte de que el mapeo de espesor epitelial tiene el potencial de excluir los pacientes apropiados al detectar queratocono de cirugía refractiva, o confirmar pacientes que tienen queratocono en casos donde tenemos cambios topográficos que que se pueden interpretar como normales. Ron Silverman y su grupo de la Universidad de Columbia en el 2014 crearon un clasificador automatizado donde partían de 130 ojos normales versus 74 con queratocono, y a partir de todo lo que les he mencionado obtuvieron 6 variables que mencionaban de que tenían una área bajo la curva del 100%, que lograban una separación completa de córneas con queratocono versus córneas normales.
Este clasificador fue sometido pues a 10 ensayos para ver su rendimiento y se encontró que tenía una sensibilidad del 98,9% y una especificidad del 99,5% y tenía una buena correlación con la severidad del queratocono. Entonces, esta es otro de las imágenes que nos muestran en el artículo de Reinstein, donde vamos a poder observar a nivel de la esquina superior está una curvatura corneal que está pues relativamente normal en el Pentacam, en los datos del Pentacam, si bien no tenemos como tal los índices, pues que podamos ver ahí, pero a nivel colorimétrico no hay pues mayor alteración, incluso aquí podemos observar en la curva de progresión que se mantiene entre las dos desviaciones estándar, pero cuando nos vamos al mapa de grosor epitelial, podemos ver este adelgazamiento central con un engrosamiento periférico y cuando hacemos la comparación, cuando es esa superposición de la córnea total con el epitelio, pues podemos ver más claramente ese adelgazamiento con encorvamiento a nivel periférico. Y en esta esquina inferior derecha podemos observar los datos, la desviación estándar normal, pues en la población normal y claramente se sale de estos rangos. Lo que nos quiere decir esto es que nosotros podemos tener topografías que podemos interpretar como normales, pero al ver los mapas epiteliales podemos clasificar al paciente que realmente tenía un queratocono cuando la topografía pues no nos mostraba mayor alteración. Entonces, en el 2020 se han implementado más tecnologías para poder realizar esta clasificación. Aquí, colaboradores utilizaron el Machine Learning para mejorar la capacidad diagnóstica del queratocono subclínico utilizando la mezcla de imágenes de Shaneplug y OCT. Entonces, partieron de 121 ojos, los cuales 50 eran normales, 38 tenían queratocono y 33 tenían un queratocono subclínico. Y lo que querían hacer era identificar estos queratoconos subclínicos versus los ojos normales. Ellos partieron de que tenían imágenes de de OCT con ultra resolución. Aquí inmediatamente se segmentaban las capas en tres capas, en el epitelio, en la capa de Bowman y en el estroma. Tenían datos del Pentacam y luego a partir de estos dos reconstruían un perfil corneal. Este perfil corneal iban a dividirlo en 10 segmentos, tanto en su porción superior, en su porción central, como en su porción inferior y, eh, y para ver el comportamiento de los mismos, y esto iba hasta la capa, al final de la capa de Bowman, que está representado con estos dos puntos blancos. ¿Ellos qué encontraron? Pues que al yo mezclar estas dos herramientas para detectar una córnea normal versus un queratocono subclínico, aumentaba la sensibilidad del 98,5%, la especificidad del 94,7% y un buen área bajo la curva de 0,93. Si vemos cuando están solitos por cada uno, pues el Pentacam tiene mejor rendimiento, peor rendimiento, perdón, y el OCT también tiene un buen rendimiento, pero se potencializa cuando mezclamos las dos. Lo mismo pasa para diagnosticar ojos normales de queratocono. Miremos que la sensibilidad de especificidad alcanza hasta un 100% y un área bajo la curva de 1. Entonces, aquí también utilizaron unas puntuaciones de Fisher para mirar qué variables tenían más peso en el diagnóstico, en la clasificación de estos ojos. Aquí en comparación de ojos con queratocono subclínico versus ojos normales, podemos ver en el Pentacam que la elevación posterior era la variable que tenía más peso y cuando ya miramos el OCT y cuando combinamos el OCT con el Pentacam, vemos que la variación del perfil epitelial era la variable que tenía más peso en hacer esta clasificación. En cuanto a los queratoconos, en los ojos con queratocono versus los ojos normales, en el Pentacam persistía pues esta elevación posterior que era la más importante, junto con si combinábamos los métodos de Pentacam y OCT. Y en el OCT vemos que la variable más importante para hacer esta clasificación era un índice que es el CI, que básicamente es el adelgazamiento localizado en el meridiano vertical del estroma. Entonces, como podemos ver, se han dado varias investigaciones para, a través de estos índices y a través de todas estas variables y herramientas que tenemos, poder
hacer una mejor clasificación del queratocono, de pacientes con queratocono. Y también, pues, lo que mencionábamos en charlas pasadas, no tenemos un solo índice que nos diga si 100% seguro que el paciente tiene o no tiene, o 100% seguro que el paciente está frente a las sospechas, que realmente es como la situación más retadora que tenemos. Aquí también hay estudios donde trataban de discriminar el queratocono subclínico y el queratocono frustro del normal. Recordemos que el queratocono subclínico son hallazgos topográficos consistentes con esta patología, pero el paciente no tiene ningún defecto visual y los exámenes clínicos se encuentran normales, pero presenta un quizá del 100%. El queratocono frustro va a ser el mejor ojo de los pacientes que tienen este queratocono asimétrico, donde pues no tiene ninguna alteración visual y los hallazgos en la lámpara de hendidura pues van a estar normales y tiene un quizá menor del 100%. ¿Qué pasa con estos queratoconos frustros? Que tienen un riesgo del 50% de volverse un queratocono manifiesto, y es aquí donde radica la importancia. Entonces, estos autores lo que hicieron fue recolectar como la gran cantidad de estudios que se han hecho alrededor de esta situación, y cabe resaltar uno de ellos, que es el de Wang y colaboradores en el 2018, que lo que hicieron fue a través de imágenes de Pentacam, pues de Chainplug, en este caso Pentacam, que más OCT, midieron este mapeo epitelial y sacaron dos variables del mapa epitelial, que son la desviación estándar de los mapas epiteliales y ese gradiente, esa diferencia mínimo y máximo que estábamos hablando antes, y lo combinaban con 11 variables de paquimetría y de Chainplug. Ellos midieron 60 ojos normales y 30 ojos con queratocono frustro. Y lo que encontraron es que por sí sola ninguna variable de estos de mapas epiteliales va a tener mejor discriminación en estos queratoconos, en queratocono frustro, en queratocono subclínico. Pero cuando se combinaban con estas 11 variables, en total nos daban 13 variables, esto nos lograba obtener una sensibilidad y especificidad de hasta el 100%. Entonces vemos que por sí sola no nos va a dar una certeza, una seguridad de lo que está sucediendo con el paciente, pero si nos llenamos con otras variables de otras herramientas que ya hemos venido hablando, pues podemos tener una clasificación mejor de los mismos. Otros índices, pues se han propuesto en otros estudios, han introducido y han propuesto nuevos índices a partir de estos mapas epiteliales, de los cuales se destacan el índice máximo de ectasia epitelial, el índice de ectasia epitelial, la desviación estándar del patrón epitelial, el índice de modulación epitelial y la relación epitelial estromal. Y a partir de eso, entonces se han propuesto también algoritmos de decisión. Yang y colaboradores en el 2021, a partir de un avance de 54 ojos normales, 91 ojos con queratocono manifiesto, 12 ojos con queratocono subclínico, 19 ojos con queratocono frustro, lo que propusieron fue un árbol de 2 pasos para hacer una adecuada clasificación de, de estos pacientes. En el paso 1 se proponía que debía cumplir por lo menos una de las siguientes variables, que es una paquimetría menor a 515 micras, una diferencia de paquimétrica de mínimo y máximo de menos de 71 micras, una paquimetría superonasal menos una diferencia superonasal inferotemporal mayor a 28 micras y una desviación estándar de más de 1,8 micras. Si el paciente tenía alguna de estas positivas, ya se sometía a una revisión, pues decían en una revisión humana, donde se iban a valorar estos mapas epiteliales y se iban a buscar si estos hallazgos coincidían con los hallazgos encontrados previamente en el paso 1. Sí, sí, se diagnosticaba, se hacía la clasificación como queratocono, si no, como no queratocono. Y si no cumplía ninguno de los parámetros del paso 1, pues se clasificaba como no queratocono. Ellos que encontraron que a través de este árbol de 2 pasos obtuvieron una sensibilidad del 97,8% para diagnóstico de queratocono, diagnosticaron 89 de estos pacientes, equivalía a 97,8%, una especificidad del 100%. En cuanto a lo que es el queratocono subclínico, se encontró que tenía una sensibilidad, pues ellos encontraron que 12 de 12 casos los clasificaron como queratocono subclínico, y de queratocono frustro clasificaron 77, 73,7, o sea, 14 de ellos como queratocono frustro.
También se habla de la severidad. Entonces, en cuanto a la severidad, se ha visto, como ya pues, han estado de acuerdo con estos principios de Reinstein que ya traíamos, que a mayor grado de queratocono, mayor adelgazamiento va a tener este epitelio corneal y mayor diferencia vamos a tener este gradiente superior-inferior, que también fue descrito por Vega Estrada en el 2019 y Canelopoulos en el 2014 también vio que el grosor central epitelial era más grueso en casos más leves y más delgado en casos más graves. Hablando ya como tal de la progresión, en el 2019, Wenesar, no sé cómo pronunciar este nombre, pero este autor utiliza dos variables, la variación central del epitelio corneal y los índices de variación de este grosor epitelial corneal para ver cómo estaba la progresión, si era un queratocono que ha progresado o no, definiendo la progresión como un aumento de una dioptría en la queratometría más pronunciada en 6 meses. Ellos vieron que sí, que estaban más delgados en la progresión, pero estos dos índices no mostraron un rendimiento superior a lo que era el espesor corneal más fino. Serrao y colaboradores en el 2019 también hicieron una evaluación longitudinal durante un año para ver la progresión de queratocono versus queratoconos que no progresaban y encontraron que el grosor epitelial inferior paracentral era más delgado en estos pacientes que presentaban progresión. Esto en cuanto a queratocono. Hablando un poco de ortoqueratología, y lo puse seguido del queratocono es porque nos puede dar un patrón parecido. Entonces, el perfil epitelial después de la ortoqueratología, lo que vamos a hacer acá es reemplazar el tarso que teníamos previamente como una plantilla, lo vamos a reemplazar por un lente de contacto que va a ser firme en el centro y a medida que se va haciendo en la periferia va a ser más holgado, más flojito. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues un adelgazamiento en ese centro, en ese ápice, y vamos a tener una compensación periférica muy similar a lo del queratocono, con una forma cóncava, pero esto va a ser temporal. Entonces, al yo retirar el lente de contacto, voy a ver que este epitelio se vuelve a su normalidad y por tanto, pues va a contribuir a un efecto refractivo también temporal. En cuanto a cirugía refractiva, entonces, en cuanto a cirugía refractiva, Reinstein, pues nos dice que pues muchas veces ha sido muy subestimado la importancia de estos cambios epiteliales en la cirugía refractiva corneal, pero sí se han demostrado que hay cambios después de la misma. Entonces, por ejemplo, en pacientes que le han hecho PRK o la SIC miópico, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues en esa córnea que es muy curva, pues vamos a aplanar, vamos a hacer una ablación central. Entonces vamos a aplanar ahí. ¿Y cuáles son las reglas de Reinstein? Pues que todo lo que se aplane pues va a engrosar el epitelio para poder mantener esa curvatura corneal. Aquí podemos ver ese patrón. Vemos que tenemos un engrosamiento central compensando esa ablación con un adelgazamiento periférico. Y este adelgazamiento periférico se da porque después del corte, por ejemplo, de la SIC, vamos a tener una expansión estromal periférica donde esas laminillas estromales se relajan y para compensar esto se adelgaza el epitelio. Esto simplemente para mostrar esto que un paciente después de una queratectomía radial 26 años después. Entonces, esto es para mostrar que vamos a tener una respuesta permanente a los cambios de la curvatura corneal que van a pues perdurar en el tiempo. Miremos que pues tiene este engrosamiento epitelial central con un adelgazamiento periférico. Ahora, si nos vamos a los cambios en la cirugía hipermetrópica, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de encurvar esa córnea. Si tratamos de encurvar esa córnea, ¿qué va a pasar con el epitelio para compensar? Pues el epitelio se va a adelgazar. Entonces aquí eso es lo que nosotros podemos ver, un adelgazamiento central con un engrosamiento periférico para hacer esta compensación. Aquí lo podemos ver también, un adelgazamiento central con un engrosamiento periférico. Otro aspecto también importante es ver esta tasa de cambio de grosor epitelial. Entonces, pues realmente los cambios en el epitelio van a ser bastante rápidos. Miremos aquí, esto es un preoperatorio y por lo que puedo ver, pues se hizo una ablación miópica. Entonces, vemos que desde el primer día ya tenemos cambios en la superficie, pues en el epitelio. Ya vemos que estos cambios pueden perdurar un mes,
2 meses, 3 meses, y a los 3 meses, a partir de estos 3 meses, se estabiliza. Entonces, estos cambios están correlacionados y pueden explicar parcialmente las regresiones que se obtienen de estas ablaciones después de un LASIK miópico en los primeros 3 meses, y también concuerdan con el hallazgo común de que se logra pues una estabilidad refractiva después de estos 3 meses. En cuanto a la tasa de cambio de curvatura, simplemente para mostrar que en las zonas donde hay una irregularidad estromal muy localizada o pequeñas, la compensación epitelial va a ser incluso el doble. En este caso era una úlcera corneal, como vemos, esta compensación epitelial fue bastante grande. Entre más focalizado y más irregular sea, pues mayor va a ser esta tasa de compensación epitelial, que es también una de las reglas de Reinstein que nos habían propuesto. Entonces, esto también nos puede mostrar que en la cirugía de hipermetropía, en la ablación hipermetrópica que tratamos de encorvar esa córnea, pues vamos a tener mayor compensación epitelial. Se ha visto, se ha descrito hasta 120 micras en comparación a la ablación miope que tenemos hasta 80 micras. ¿Y cómo podemos aplicar esto en la cirugía refractiva? Pues bien, lo que podemos hacer, por ejemplo, en estas reintervenciones, se hablaban de estos pacientes que han sido sometidos a la SIC hipermetrópico o a una ablación hipermetrópica. Para hacer estas reintervenciones se han limitado, pues uno se limita por la curvatura que se obtuvo a nivel posoperatorio. Entonces la idea es no intervenir córneas que estén mayores a 49 y 50 dioptrías por riesgo de epitelopatía. Pero realmente esto sucede cuando tenemos un epitelio menor a 25 micras. Entonces se daban dos ejemplos de dos casos. Uno, donde teníamos un paciente que tenía una curvatura de 50,8 dioptrías, que esto haría pensar al cirujano, no lo voy a intervenir, pero con un espesor, cuando se fueron a los mapas epiteliares, vieron un espesor epitelial central de 41,7 micras, lo que pudieron realizar la cirugía y fue exitosa. Por el contrario, en un paciente donde tenemos una curvatura corneal menor a este rango, pero relativamente que estaba en que se podría intervenir, cuando se fueron los mapas de grosor epitelial, encontraron que tenía un epitelio muy delgado de 37,7 micras. Entonces aquí nos hace como reclasificar algunos casos de lo que nosotros podríamos hacer en cirugía refractiva con estos pacientes. Y esto se ha visto, se ha estudiado también en la elegibilidad para estos pacientes en cirugía refractiva. Entonces, en este estudio de Lara en el 2022, lo que hicieron fue determinar la utilidad de estos mapas epiteliales para la evaluación de candidatos a cirugía refractiva. Ellos encontraron que hubo un cambio del 16% en la candidatura a la cirugía, donde 10% eran inclusión y 6% eran exclusión. Y a nivel global se encontró un cambio favorable de al menos 25%, es decir, habían más candidatos a cirugía refractiva que antes, con una ganancia del 11% y una pérdida del 6% para estas cirugías que se intervienen por la SIC. Otra de las formas que nosotros podemos utilizar esta información es para la queratectomía fototerapéutica transepitelial. Y este procedimiento lo que va a hacer es atravesar este epitelio, los puntos más delgados del epitelio, para exponer los puntos más elevados de estas irregularidades estromales, evitando al mismo tiempo pues quitar epitelio. Y esto lo demostraron por medio de un paciente donde en este ejemplo era un paciente que se había sometido a un procedimiento tipo LASIK, donde tuvieron un colgajo corto y se hizo igual la intervención, la ablación pues para corregir el defecto refractivo. Esto resultó en un astigmatismo irregular y el paciente empezó a presentar síntomas visuales, entonces tenía halos, em, diplopia, entre otros. Este paciente se sometió a retratamiento guiado por topografía, pero el paciente realmente empeoró los síntomas. Entonces, este paciente se llevó a una ultrasonografía de muy alta frecuencia, donde podemos observar aquí, por ejemplo, esto fue antes de realizar la queratectomía transepitelial, donde teníamos esta bisagra nasal con una irregularidad, con un aumento de su grosor y también un desplazamiento de él mismo, como lo podemos ver acá. El paciente, y miremos cómo se
daban estos mapas epiteliales con un engrosamiento periférico y sobre todo aquí a nivel nasal de esta bisagra y que se traducía en un engrosamiento, en un adelgazamiento, aquí ya estamos en topo, un adelgazamiento central con un engrosamiento, pues con, sí, un adelgazamiento central, perdón, y aquí podemos ver este adelgazamiento a nivel de la bisagra. Tras hacer una queratectomía transepitelial, pues vemos que esto se logra incluso alisar casi por completo. Vemos aquí que el defecto era un epitelio mínimo de 43 y uno máximo de 79 en un espacio de 0,7 milímetros. Esto también concuerda que era un espacio muy pequeño. Entonces lo que hacía es tener mayor remodelación epitelial. Vemos que aquí se cubre por completo. Y con esto incluso se logra alisar completamente esta bisagra nasal, que lo podemos ver aquí en los mapas epiteliales, como tal adelgazamiento, y se traduce Perdón, también en un mapa por más favor, pequeño a nivel a de la la audiencia topografía. apagar, por favor, los Ya le da tiempo. micrófonos. A nivel de la autorización. Entonces tienes que renovarla probablemente porque seguramente vence. Pues me dice. Listo. Giancarlo, ya, Per- gracias. Perfecto. Y entonces este procedimiento lo que va a hacer es limitarse a tratar solo las irregularidades estromales compensadas por el epitelio. Como pues otras herramientas o otras alteraciones que podemos encontrar que influyen en el epitelio va a ser el ojo seco. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una parálisis de Bell, donde no podía generar un parpadeo completo en el ojo derecho y vamos a ver que hubo un engrosamiento central del epitelio y su ojo izquierdo estaba normal, pero después de que resolvió esto, volvió a tener su epitelio, su mapa epitelial de manera homogénea. Esto es lo que les quería compartir sobre mapas epiteliales. Muchas gracias, Vale. Excelente tema y vemos como has repetido varias veces y es un principio importante la complementariedad de los diferentes equipos diagnósticos con respecto, en este caso, bueno, a la elegibilidad de los pacientes para cirugía refractiva o diagnóstico de situaciones particulares. Así que tengamos en cuenta estos mapas epiteliales, son de una utilidad enorme. Los nuevos equipos cada vez más sensibles, ¿sí? Digamos de los OCT, el MS39, valga pues aquí la cuña, tiene una muy buena resolución para hacer un OCT Spectral Domain. Obviamente el Artemis, que tiene otro principio diferente, una ultrasonografía de altísima frecuencia, pues tiene una resolución más bajita, de una micra, pero con, como tú dijiste, el inconveniente de la inmersión, el contacto, etcétera. En fin, igual vamos entonces complementando la información de equipos diagnósticos y vamos a completar este tema con la doctora Susana Redondo en cuanto a la presentación de aberrometría para posteriormente integrar todo esto en casos clínicos particulares. Muchas gracias, Vale. Excelente presentación. María Mercedes, Adelante, Jimé. muy buenos días. Es Buenos días. que, pues sí podemos ver independientemente de la resolución de equipos, el problema fundamental y diverso es que el mapa epitelial solo, pues ha tenido problemas con diferenciar grupos. Y por eso viste que todo el tiempo mezclan con otros índices para mejorar el accuracy de poder diferenciar entre el normal y el enfermo. De lo último que he visto, me gusta mucho un estudio de Marconi y Santiago, no para diferenciar entre normales y enfermos, sino para diferenciar entre conos que progresan y que no progresan. No sé si has visto ese estudio, Mercy. Y es Eh, que coge ¿Con qué un equipo, Jimé? ¿Con el él MS39? no, él ¿O trabaja en con qué? el OptoView. Ah, no, Este,
Ok, Pero, no sé pero como, sí, pero como te digo, el problema no es el equipo, el problema es el epitelio, el problema es la variable, ¿sí me entiendes? A Sí, pesar de que tengas menos micras de resolución, tienen los mismos problemas. Entonces, estamos hablando de detección de queratocono, solo para eso. Marconi Santiago encontró los puntos de corte. Su COV fue 23 y 31 mejorando la sensibilidad en diferencia entre min y max para diferenciar entre conos que están estables y conos que progresan. Eso me pareció interesante. correcto. Sí, como tú dijiste, los equipos son una cosa y son muy importantes, pero la variable como tal, aquí el mapa epitelial, pues es una cosa más, ¿no? No nos podemos basar solamente en eso para hacer un diagnóstico, pero si lo complementamos con la información, las métricas de otros equipos, pues obviamente es una variable más, una herramienta más para poder llegar no solo al diagnóstico, sino como en este caso lo que está comentando Jimé, de progresión de queratocono. Interesante. Bueno, vamos entonces a dar continuidad ahorita al tema de aberrometría corneal a cargo de la doctora Susan Arredondo, nuestra residente de tercer año de la Universidad del Valle. Adelante, Susi. Muy buenos días a todos. Tienes retorno. Acércate un poquito. Disculpen ya. Listo, entonces vamos a continuar con el tema de aberrometrías. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto y no hay retorno. Continúa. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Susi. Adelante. Aló, buenos días. Hola. Hola. ¿Me Ah, escucha el perdón, es que me resto? apareció un letrero, no tiene sonido, no se ve imagen Te estamos escuchando bien y estamos viendo la primera y me ve en diapositiva. pantalla. Listo, perfecto. Entonces vamos a Ujú. continuar hoy con el tema de aberrometrías. Mi nombre es Susana Diana Redondo, residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Entonces, el derrotero que tenemos para esta sesión es, vamos a hablar de la definición de aberración, vamos a hablar de frente de onda con respecto a la óptica, vamos a hablar sobre aberración corneal, ocular y total, los polinomios de Cernic, los tipos de aberraciones y vamos a hablar de los métodos de cuantificación de aberrometrías y los aberrómetros que tenemos. Bueno, para empezar, entonces necesitamos saber que la aberración se deriva del latín que va a significar, que significa salirse del camino o desviarse. Entonces, la aberración óptica es aquel desenfoque que no es corregible con lentes esferocilíndricas y se va a presentar como distorsiones que se presentan al paso de la luz por una superficie refractiva que es irregular. Entonces, este paso de la luz por un medio irregular lo que nos ocasiona es que se formen imágenes poco definidas o irregulares. Entonces, en general, como vemos aquí en la imagen, voy a tomar el puntero, cuando nosotros tenemos un haz de luz que va pasando por un medio refractivo, que es irregular, entonces va a generar distorsiones y se va a enfocar en puntos diferentes. Entonces puede que haya alteraciones a nivel de los planos o de las diferentes superficies por las que pasa la luz. Entonces, dependiendo de las lesiones o de las alteraciones de esas superficies, van a cambiar entonces también la dirección de los haces lumínicos.
El sistema, primero hablemos de la luz. La luz es una onda electromagnética que atraviesa el sistema óptico. Nuestro sistema óptico ocular está compuesto sobre todo pues, por dos estructuras refractivas principales que tenemos el cristalino y la córnea. Y esta última es la responsable de las 2/3 del poder refractivo que tiene el ojo. Entonces, por eso es tan importante y en aberraciones tiene un papel crucial. Todas las ondas se van a caracterizar por parámetros diferentes, pero es muy importante el frente de onda. Es una de las maneras para describir el funcionamiento del sistema óptico y lo vamos a evaluar en términos de frente de onda. Entonces, ¿qué es un frente de onda? Es un fenómeno ondulatorio que nos va a explicar la propagación de los haces de la luz desde una fuente de origen, o sea, una imagen, hacia la mácula, como lo vemos en esta imagen, y son reflejados de forma perpendicular a la dirección de propagación de esa luz. Como para que lo podamos entender muy claro y así lo pude entender yo, es similar a cuando arrojamos una piedra a un lago y vemos cómo se van formando ondas circulares en la superficie. Y esto se ve desde el punto donde cayó la piedra y se va haciendo progresivo, ¿cierto? Disminuyendo la onda, pero se puede transmitir en varias frentes de onda. Entonces, estas superficies que se forman acá circulares se denominan los frentes de onda, estas ondas circulares. En el caso de la luz, esa propagación espacial hace que las ondas sean más profundas o que sean tridimensionales. Y al juntar todos los puntos, como lo vemos acá, al juntar todos los puntos en una misma fase, se forman esferas casi que perfectas con la fuente de luz como centro donde sale pues la imagen y los rayos que van a ser crecientes y van a ser divergentes a medida que la energía se aleje de la fuente. En esta imagen también, entonces, vemos una fuente de una imagen que está formada en la fóvea y que va a atravesar entonces una córnea. Las líneas azules, entonces, va a ser esa fuente de luz que va a atravesar una córnea ideal que no tiene ninguna irregularidad. Entonces, vemos cómo esos haces van perpendiculares, atraviesan perpendicularmente a la córnea y se van a ubicar en un frente de onda plano. Pero si tenemos una córnea irregular, como en el dibujito señalado con rojo, digamos en un paciente con queratocono, entonces esos haces de luz van a atravesar esa superficie irregular y también van a cambiar su dirección, o sea, siguen directamente, pero van a formar un frente de onda aberrado, como lo vemos aquí, irregular, se ve distorsionado, se ve diferente a la frente de onda plano con la línea azul. Y la diferencia entre ondas originadas en la córnea y un frente de onda ideal, aquí lo vamos a denominar Optical Path Difference, que es el OPD, y el wavefront, que es el frente de onda, pues en general tienen signos contrarios y también divergencia en las imágenes. Entonces el frente de onda o el wavefront, que es lo que siempre leemos en los textos, entonces es la superficie geométrica que va a unir todos los puntos de rayos de luz que ha recorrido el mismo camino óptico. Entonces aquí vemos los rayos de la fuente de luz y cómo se forma este frente de onda muy regular. En esta otra imagen también vemos un frente de onda regular, sin aberraciones. Vemos cómo la onda lumínica entonces atraviesa la superficie y forma un frente de onda plano muy regular. En un paciente que pueda tener alguna alteración, ya sea en el cristalino o en la córnea, cuando esos haces de luz atraviesan hacia superficie irregular, entonces también van a proyectar unos haces irregulares y se va a formar un frente de onda irregular. En otras palabras, el frente de onda es esa superficie geométrica que va a unir todos esos puntos de rayos y recorren pues el mismo camino.
La tecnología de frente de onda pues data desde más o menos 1970, cuando Joseph Billy, que es este físico alemán que vemos en la imagen, aplicó principios astronómicos al estudio del ojo. Las ondas, él describía las ondas de luz de estrellas. Primero inició pues su estudio con estrellas distantes, y él hablaba que esas estrellas viajaban a través de la atmósfera y tenían unas imágenes distorsionadas cuando se veían por el telescopio, pero que al modificar y colocar lentes pues se podrían ver en mejores condiciones. Entonces, desde ahí empieza todo el estudio para determinar y para realizar tecnología con la mejoría y con la detección de todos estos frentes de onda. En 1934, acá vemos también al físico Fritz Zernick, que describió también un set de polinomios que representaban un tipo particular de aberraciones ópticas. Entonces, en general, estos dos físicos y científicos entonces se consideran como los pioneros y los padres del estudio de las aberraciones. Tenemos una aplicación importante entonces de esa tecnología de frente de onda, y es que nos va a proveer información sobre los defectos cilíndricos de los pacientes, pero también de los defectos esféricos y lo que se requiere para la corrección óptica. También nos va a detectar el astigmatismo irregular. La barometría nos permite definir cuál es la corrección ideal para ese paciente, y en cirugía refractiva entonces también nos va a permitir hacer un manejo personalizado con cada paciente. Una corrección personalizada entonces convierte un frente de onda que es plano de un objeto distante en un frente de onda que va a encajar con las ondas que están medidas por el aberrómetro. Entonces, de esta manera, la corrección que se hace personalizada nos va a modificar el frente de onda, que va a compensar mejor la aberración que los ojos o el sistema óptico puede tener. En general, el resultado teórico puede dejar una muy buena visión cuando se hace correcciones de aberraciones en los pacientes que tienen un compromiso por este defecto. Todos los sistemas ópticos pueden sufrir o sufren aberraciones. El ojo no es un sistema perfecto. Hay errores que se van introduciendo en los sistemas y van causando esas anormalidades en las ondas, se pueden volver convergentes o divergentes. Y eso nos va a producir imágenes que son defectuosas y van a impedir que se reproduzca una copia adecuada, clara y también exacta del objeto que se está mirando. Entonces, el resultado es que tengamos un foco imperfecto. Aquí vemos una imagen, entonces, donde se nos muestra un punto focal único, un sistema óptico sin aberraciones y otro con aberraciones. En el sistema ideal, entonces, la imagen y los rayos de luz están completamente regulares, atraviesa superficies regulares y se forma un plano perfecto donde tenemos una excelente agudeza visual. Y en un sistema que está aberrado, entonces tenemos esos rayos que pasan por superficies irregulares, acá lo vemos la córnea, y se va a formar un frente de onda irregular. ¿Y eso en qué nos repercute? Entonces que vamos a tener un foco imperfecto, una mala sensibilidad, y no hay una buena imagen exacta o reproducible del objeto de fijación. Entonces, es importante que entendamos el valor de las aberraciones a nivel ocular y visualizar el ojo humano como un sistema que en general está aberrado, que produce imágenes en la retina que no son tan nítidas o perfectas, pues como quisiéramos que fueran. Un sistema óptico perfecto siempre nos va a generar pues un frente de onda esférico sobre la pupila cuando hay salida. Pero sin embargo, cualquier sistema óptico presenta defectos, entonces tenemos que ser muy conscientes de esos cuando vamos a realizar las intervenciones en nuestros pacientes.
cuantificando la diferencia que hay entre los frentes de onda que se generan por el sistema y un frente de onda, digamos, de referencia. Nosotros podemos también determinar entonces el manejo que vamos a hacer. Entonces, la diferencia del camino óptico entre un frente de onda perfecto, que es esférico, y los frentes de onda reales a cada punto de la pupila, entonces nos va a formar entonces los frentes de onda reales. Y la diferencia entre el frente de onda distorsionado real y el ideal es importante que lo tengamos siempre presente, entonces para nosotros dar el manejo necesario para las alteraciones que pueda presentar el paciente. Nosotros tenemos aberraciones que pueden ser monocromáticas o cromáticas. Las aberraciones monocromáticas se producen por las leyes que ya conocemos de reflexión y también de refracción, y no hay ningún defecto en la construcción pues, de los dispositivos ópticos. Entonces aquí en esas nos vamos a centrar hoy, en las aberraciones monocromáticas, pero también existen aberraciones cromáticas que se producen fundamentalmente por la dispersión de la luz. Estas son mucho más difíciles de analizar, ¿cierto? Y no hay tanta literatura sobre el fenómeno de dispersión de luz. Es importante saber entonces que tenemos aberraciones que pueden ser Por corneales o favor, también perdón, lineanas por o favor, también apaguen el micrófono. aberraciones totales. Entonces, las aberraciones ópticas pues van a estar determinadas por el lugar donde se presentan también. En general, como les había dicho, la córnea es responsable más o menos de 2/3 partes del poder refractivo del ojo, y del cristalino es más o menos 1/3. Y podemos hablar en general que las aberraciones ópticas corneales son las que más se presentan y pues las que más eh, nos atañen en esta revisión. Las aberraciones totales, entonces, como lo vemos en la figura, son la sumatoria de las aberraciones que vamos a tener en la córnea y las que vamos a tener en el cristalino. Y estas las vamos a poder medir captando una imagen refleja desde la retina, que va a depender de factores, entonces también como el tamaño de la pupila, el humor acuoso, también la transparencia que haya de los medios oculares, si la córnea está clara o no, cómo está el humor acuoso, el cristalino y el vítreo. Las aberraciones que son corneales, entonces se miden directamente por topografía corneal y no va a depender de los factores, pues como son estos que acabo de mencionar. Y las aberraciones del cristalino, pues también hacen parte de las aberraciones totales, pero se presentan pues en 1/3 de los casos totales. ¿Qué nos puede causar aberraciones en el sistema óptico? Entonces, pacientes que tengan anomalías en la curvatura y en el espesor de la córnea, pacientes que tengan índice de refracción de cualquiera de los medios oculares, o sea, que tengan alteraciones en esos índices, los pacientes que tengan película lagrimal alterada, ojo seco es muy común, pacientes que tengan alteraciones corneales, que tengan alteraciones del humor acuoso o procesos inflamatorios, o depósitos de sustancias dentro del humor acuoso o del humor vítreo que nos cambie la consistencia normal, y también alteraciones cristalinianas. Cualquier descentramiento también o inclinación en los efectos refractivos, en los elementos refractivos, ya sea en el cristalino o en la córnea, entonces también nos va a causar aberraciones. Pero en la práctica, pues fundamentalmente las aberraciones nos las va a dar la superficie anterior de la córnea y luego ya seguidas pues con el cristalino. Entonces nosotros tenemos que en todo el estudio de las aberraciones, tenemos la aberrometría, aparece ya el estudio de estas aberraciones, la aberrometría, y ahí se da la medición de las aberraciones de los frentes de onda
¿Cómo se hace? Entonces se va a colocar un rayo láser que se va a proyectar a través de la córnea, el cristalino y los medios del paciente. El rayo reflejado produce frentes de onda y esos frentes de onda son capturados por los lentes y sensores y la forma de la onda es la que se reconstruye en la misma dirección en la cual la onda viaja y eso se registra pues por un software y se realiza un mapa de color que representa pues el frente de onda. Aquí tenemos una imagen de OPD scan, que es uno de los elementos con los que se puede hacer medición. Entonces, los factores que más influyen en las aberraciones son inicialmente pues corneales, como lo habíamos definido, pero es importante que como son corneales, ahí no hay tanta importancia o tanta participación de los fenómenos acomodativos. Y para nosotros determinar siempre si un paciente tiene aberraciones, las aberraciones siempre tienen que ir muy de la mano con el tamaño de la pupila, porque dependiendo del tamaño de la pupila, nosotros vamos a tener diferentes aberraciones. Entonces, es necesario que siempre evaluemos en los pacientes aberraciones con tamaño de pupila y también determinar pues, los medios por los que atraviesa el rayo. Tenemos dos clasificaciones para los tipos de aberrómetros según pues la onda de luz lumínica, si es saliente o entrante. Entonces tenemos la saliente y este va a operar, se coloca una fuente de luz en la retina y se determina la forma de las ondas que van a emerger desde el ojo y un punto de luz saliente desde la retina va a emitir ondas que son esféricas, divergentes, que van a pasar a través del cristalino y a través de la córnea y van a salir del ojo. En una condición ideal, pues el ojo perfecto no se introduciría ninguna aberración y se producirá pues ondas perfectamente planares, como lo vemos en esta primera imagen. Pero cuando hay alguna anormalidad, entonces en esos planos, entonces vamos a ver alteraciones. Los aberrómetros salientes también van a medir la inclinación o la dirección del viaje de las ondas en los diferentes puntos, pues a través de la pupila. También tenemos entonces los aberrómetros entrantes, que esos son los que examinan cómo las ondas externas del ojo son alteradas cuando pasan a través de la óptica del ojo. Aquí viene la luz o el estímulo luminoso de afuera hacia adentro y en general sucede lo mismo cuando no hay ninguna alteración en la superficie, entonces se van a producir haces de luz que son completamente simétricos y que nos van a dar frentes de onda muy regulares, a diferencia del ojo aberrado, entonces donde vamos a tener las alteraciones. Es importante entonces retomar lo de la pupila, ¿cierto? Nosotros dependiendo de las pupilas, cómo estén en entrada y salida, nos va a producir distorsión de los frentes de onda. Entonces, siempre el estudio de la calidad de la imagen generada por un sistema óptica se va a limitar a medir la frente de onda en la pupila de salida. Tenemos diferentes técnicas para la medición de esas aberraciones en el ojo, que en general las tres pues, que más se nombran. Entonces, son la técnica de Schack-Harman, la técnica de Chernin y la técnica de Ray Tracing. Entonces, vamos a hablar de ellas. Tenemos entonces la técnica de Schack-Harman. Este test entonces fue empleado más o menos desde inicios de 1900 y con cambios pues obviamente por la época. Se probó inicialmente la calidad de los espejos de los telescopios astronómicos y con este test y se colocaba un tablero de madera con una serie de huecos que se colocaban en una superficie de un espejo del telescopio y mejoraba la percepción o la imagen que se quería establecer. Entonces, ese tablero de madera actuaba como una máscara que tomaba la luz de ese punto distante y creaba unos rayos individuales de luz que esos eran los que se iban a reflejar en el espejo.
Entonces, esa primera técnica que utilizó Harman, entonces eso dio pie para los sistemas de medición de la forma del frente de onda en la superficie y los planos que luego se realizaron pues a nivel pupilar. En esta técnica, entonces, ya con la construcción del averrómetro, con esta tecnología de Schack-Harman, el frente de onda emergente del ojo es analizado por varios lentes. Aquí vemos una imagen de varias lentillas. En el caso de que hayan aberraciones, los lentes entonces van a formar puntos focales, de que cuando no hay aberraciones, entonces estos haces lumínicos van a formar puntos focales que van a ser regulares, pero si nosotros tenemos haces lumínicos y pasa a través de una superficie irregular, se van a formar aberraciones o puntos que van a estar desenfocados y van a dar una imagen distorsionada, como lo vemos aquí en esta imagen a la derecha. Acá vemos una imagen adecuada, sin ninguna aberración. Salen todas las frentes de onda simétricos. En cambio, en un paciente que tiene aberraciones, entonces sí va a salir con la irregularidad de la aberración. Tenemos también entonces la técnica del Chernin. Esta técnica también tiene sus inicios más o menos en 1850, cuando Chernin colocó una reja con líneas espaciadas sobre una lente, más o menos de 5 dioptrías, y los pacientes, los sujetos que miraban a través de la lente, veían una sombra que estaba distorsionada pues a través de la rejilla, y esa era la imagen que percibía. Entonces, al dibujar esa rejilla que estaba distorsionada, él podía hacer como un análisis de las aberraciones que tenían los pacientes. Entonces, desde ahí empezó la construcción. Luego se fue modificando la técnica y ya se fue utilizando cilindro cruzado en lugar de un lente positivo para facilitar el análisis, y más adelante se mejoró pues obviamente fotografiando y ya mejorando la tecnología. Entonces, con el averrómetro con tecnología de Chernin, un rayo de luz va a pasar a través de los hoyos de una máscara y de un lente que es positivo. Esto era lo que hacían inicialmente. El poder de la lente causaba un foco que quedaba por delante de la retina, y las aberraciones en el ojo se distorsionaban, distorsionaban los espacios entre los hoyos de la máscara y proyectaban una sombra que, dependiendo entonces de la irregularidad de la superficie, daba una proyección irregular o regular si el paciente no tenía aberraciones. La técnica entonces de ray tracing, que es la técnica, digamos, que viene en auge y que se está utilizando, digamos, ahorita más con el uso de dispositivos como el iTrace, que en nuestra ciudad pues ya lo tenemos en una de las clínicas. Entonces, esta técnica de ray tracing, entonces, es la técnica de trazado de rayos, y un rayo láser escanea a través de la pupila las aberraciones que hacen que el rayo choque contra la retina en un sitio diferente de la fóvea. Y un sensor va a captar la desviación del rayo que se presenta en la retina. En general, esta nueva tecnología empezó por ingenieros en Ucrania, y empezaron pues a trabajar sobre las bases del averrómetro de Chernin, pero empezaron a utilizar otros dispositivos y un rayo láser que mejoraba pues la medición de la intersección del rayo, y ahí fueron perfeccionando la técnica y dejaron pues ya finalmente un rayo colimado que se va a dirigir, como lo vemos en la imagen, a través de la pupila hacia la retina, y si no hay aberraciones, este va a chocar contra la fóvea, pero si hay aberraciones en el ojo, el rayo se va a desviar y va a chocar contra sitios diferentes a la fóvea. Y mientras tanto, pues que van viajando estos rayos luminosos
Un sensor graba la posición del rayo del lente y raya la posición también relativa de la fóvea para mirar entonces el error y cuál es el punto de diferencia particular de entrada entonces a nivel de la pupila y medirlo también a nivel de la retina. Bueno, entonces después de hablar entonces de los diferentes tipos de aberraciones, vamos a hablar cómo es el procedimiento para hacer el análisis y la valoración de las aberraciones. Entonces, la imagen de los mapas aberrométricos va a estar dada por variaciones en la tonalidad del color y esto pues viene muy enlazado con lo de topografía corneal y muy similar en cuanto a las imágenes que vamos a ver, los podemos encontrar varias similitudes. Nosotros tenemos que cuando veamos los colores fríos que van a ser entre azul y morado, entonces van a haber frentes de onda que son lentos, que están atrasados o retardados en micras con respecto al plano ideal. El plano ideal en general va a ser de color verde, que es un nivel como cero en micras, y no hay ningún error aberrométrico cuando veamos el color verde. Y los colores calientes, entonces en la gama del amarillo, del naranja y del rojo, entonces sí nos van a hablar de frentes de ondas que están más avanzados o se consideran más rápidos con respecto al plano de referencia. Aquí tenemos una imagen dimensional de las aberraciones. Entonces, podemos ver entonces en esta imagen un trifoil tiene tres haces, entonces vemos frentes de onda avanzados en los cálidos. Tenemos una fuente basal, que son los frentes de onda coherentes que están al plano de referencia, y tenemos otros frentes de ondas que están retrasados, que son los colores fríos. Y acá los vemos cómo se manifiestan o cómo es la imagen en el plano retinal, en un solo plano, y aquí en el plano tridimensional. Entonces, cuando nosotros hablamos de aberraciones, aparece los polinomios de Cernic, ¿cierto? Cernic, como lo vimos ahorita, ese físico fue el que creó este, y él, gracias a él, se ha permitido o hemos podido determinar entonces las aberraciones, cuáles son las más importantes. Hay más de 60 niveles de aberraciones, pero nosotros podemos determinar por grupos cuáles son las aberraciones que más afectan, digamos, esa óptica visual normal, pues sí, esa óptica ideal. Y nosotros encontramos, digamos, divisiones o determinaciones cuando tenemos aberraciones que son constantes, aberraciones de bajo orden y aberraciones de alto orden. Entonces, gracias a esa clasificación de las aberraciones monocromáticas, está basada en los polinomios de Cernic, entonces nosotros podemos hoy tener esta información. Entonces, acá también vemos un mapa de aberraciones, pero pues ya cromáticos que vamos a ir hablando. Entonces, tenemos en los polinomios, cada polinomio nos va a simbolizar una forma geométrica. Entonces, esta es la imagen que vemos, digamos, en los reportes de aberrometrías y también pues en los reportes de tomo y topografías cuando traen también el análisis de aberraciones. Y estas formas geométricas, el nivel que va a estar representado por niveles y también entonces por magnitudes. En los niveles, entonces, se va a representar la magnitud de la aberración y lo vamos a expresar en micras o también en longitudes de onda. Entre más arriba esté ubicada la aberración y más central del eje, la aberración va a tener un mayor impacto y mientras más abajo estén o más periféricos va a tener menos impacto en esa fisiología óptica. Entonces, en general, pues vamos a distribuirlas. Una que es, aquí en esta imagen lo vemos mejor. Entonces, las aberraciones que son de pistones o constantes que no van a tener marcada importancia en el sistema óptico. Tenemos las aberraciones de bajo orden, entonces donde vamos a encontrar
y las aberraciones que se corrigen con lentes esferocilíndricos, y luego tenemos las aberraciones de alto orden, que más o menos van a ser entre el 15 y el 20% de las aberraciones totales, que sí son las que nos van a, de las que os vamos a hablar entonces. Los polinomios, entonces, como sabemos por matemática del colegio, entonces son esas expresiones algebraicas que son construidas a partir de sumas, pero también de productos conocidos como los monomios. Y cada monomio va a estar compuesto por un coeficiente numérico que va a estar multiplicado por una variable. Y esto, pues aunque suene un poco complicado, pues a medida que desglosemos, entonces vamos a entender pues esta definición y va a ser un poco más digerible. Entonces, acá tenemos que entre más central el eje, al eje, la aberración tendrá mayor impacto, como se los dije, y cada una de estas columnas va a corresponder a una frecuencia angular, entonces que la tenemos acá. Cada fila nos va a corresponder aquí a este nivel, entonces a un orden radial. Entonces acá tenemos el orden radial y las columnas a la frecuencia angular. Las órdenes con números impares, entonces, son considerados rotacionalmente asimétricos como el trifoid, y aquellos con números pares son las órdenes simétricas como el tetrafoid. También en esa, en la determinación o en el estudio de los polinomios, entonces sabemos que todos los que sean negativos, entonces nos van a hablar de eh, productos de coseno, y los que están positivos, entonces nos van a hablar de senos. Aquí vemos una imagen, entonces, de una degradación de una imagen según los polinomios de Cerny, hablando de cada una de las aberraciones, que lo vamos a ver entonces más desglosadito. Entonces, cuando hablamos de la fórmula de los polinomios, entonces nosotros vamos a ver en las imágenes que tenemos un número básico y va a tener un numerador y un número inferior. El número m, entonces ese se define como la frecuencia simutal o angular, y cuanto mayor sea este número o esta elevación, más periférica es la aberración y puede tener valores ya sean positivos o negativos, como lo vimos ahorita en la imagen. Y el número n, que es la potencia radial, entonces que van a ser los horizontales, siempre van a ser positivos. J también, entonces, es para determinar cada patrón en la pirámide y se va a identificar con el número J. Para nosotros entender entonces las aberraciones monocromáticas, que van a ser las aberraciones de bajo orden, el 85% de la calidad visual nos la dan las aberraciones de bajo orden, y un 15% nos lo van a dar las aberraciones de alto orden, y pues nos van a determinar qué calidad visual tiene ese paciente. En las aberraciones de bajo orden, entonces tenemos el astigmatismo, la miopía, hipermetropía, el astigmatismo vertical y oblicuo, y ese va a estar en la fila de los polinomios de segundo orden, clasificados como segundo orden. Y las aberraciones de alto orden, entonces va a estar en la pirámide de Cerny, en la tercera y cuarta línea, que serían los de tercer y cuarto orden. Entonces vamos a hablar de esos diferentes tipos de aberraciones de alto y bajo orden. Entonces, tenemos que desglosar esas constantes. Entonces, vamos a empezar. El segundo, las constantes van a estar compuestas por las órdenes de 0 y 1 en la pirámide de Cerny, son los que están, pero no generan ninguna repercusión entonces a nivel del sistema visual. Son el aspistón, el til y el tip. Ya lo vamos a ver en una imagen siguiente. Aquí estamos con esas aberraciones que son constantes, la del pistón, el til y el tip. En las de segundo orden, entonces esas las vamos a diagnosticar y las vamos a medir con la refracción estándar.
entonces se van a corregir también con lentes esferocilíndricas y tienen dos componentes de astigmatismo y uno de desenfoque también en cuanto al astigmatismo, miopía e hipermetropía, que las de segundo orden entonces las tenemos a este nivel. Y las de orden superior, Hola, hola, perdón, María Mercedes, ¿puedo decir Adelante. algo aquí? Sí, sí, Es claro. que hay algo conceptual que me parece importante puntualizar. Las aberraciones no son una forma, son una función. La cara anterior, de la cara posterior, en menor grado, eh, la responsabilidad del cristalino, como ya lo has descrito, pero son una función. bueno, Las de doctora, bajo muchas gracias. orden, las de bajo orden representan, digamos, la misma refracción que nosotros podemos medir en el consultorio, ¿cierto? Ujú. Las de alto orden no las podemos, digamos, para poder incluirlas hay que acudir al método de refracción de Seidel, por ejemplo, cuando uno va a operar en cirugía. Pero algo muy importante es que una cosa es que si, por ejemplo, una de ellas está muy alterada, implica una baja de la calidad visual. Se correlaciona, pero no usando una función que depende de la córnea. ¿Sí me hago entender? Al final la córnea es la que está generando eso. Entonces, en ese orden de Mm, ideas, tú ahorita dijiste el pistón y el tilt y el tip como que no generaban, sí son importantes, tanto que si un lente intraocular te va a afectar completamente la calidad de visión, pero no tienen inferencia en la refracción, esas no. Por eso ya. es, no hacen parte de la refracción, digamos, básica, de la básica. Pero si un lente está tilteado, ya sí, y te va a generar un astigmatismo secundario. O sea, es tilt del Mm, lente que va a implicar un tilt al final en todo el sistema óptico. Es como, quería aclarar, es como esa parte conceptual. Y fíjate Sí, cómo he estado allí, tiene he toda la estado razón y allí muchas siempre. gracias por la corrección, porque yo sí había entendido era que no poseían impacto en calidad visual, pero claro, tiene toda la razón. Si luego, digamos, para el cálculo, con los lentes, cuando los colocamos, sí puede generar grandes alteraciones en la calidad de visual del paciente. Por supuesto, y siempre habían estado allí descritas. Sin embargo, ahora clínicamente podemos determinar el impacto que tienen con lo que está diciendo Jiménez, ¿sí? Un lente que está tilteado, que está, ¿cómo se llama? Inclinado, el Inclinado. impacto que puede tener en visión. Bueno, vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Retomamos, Susi, la próxima semana con esto de los polinomios de Zernike, el impacto, etcétera. Y yo creo que este tema todavía tiene por desarrollar Sí. en tiempo una media hora más, Buenas, ¿sí, esto? ¿cómo estás? En tu Yo creería que presentación. un poquitico más. No, Bueno, señorita, entonces no entiendo por es qué no, muy porque importante. Por yo se favor, lo había apaguen los cambiado a mi micrófonos mujer para y poder ahora me transmitir muestran un... esta idea. Bueno, vamos entonces a terminar o a continuar el tema la próxima semana. Es muy, muy importante tener claros estos conceptos, no importa el tiempo que nos tome, Susi. Y lo que yo pensaba, porque es que quedan solamente 2 sesiones del mes de junio dentro del segmento de refractiva, el 19 y el 26, lo vamos a tomar para acabar de desarrollar el tema. La próxima semana, aberrometría y la última sesión del 26, integración con casos clínicos particulares de todos estos métodos diagnósticos, ¿no? Tomográficos, aberrométricos, mapas epiteliales donde haya la información, etcétera. Entonces, a ambas, la doctora
Valeria Cortés, la doctora Susan Arredondo, felicitaciones por la forma como han presentado estos temas, maravilloso. Y a todos por su asistencia. Espero que sea muy productivo para todos esta información. Hola María Mercedes. Adelante, Luchito. No, felicitar a las doctoras Valeria y Susan, de verdad que extraordinaria la presentación, muy entendible y como tú dices, conceptos muy básicos cuando ellos para aplicar en la clínica y que todo oftalmólogo debe entender. Los polinomios de Cernit son una ecuación, son ecuaciones. Y de hecho, el doctor Cernit en el año 1953 se ganó el Premio Nobel de Física por estos estudios. Eso como Correcto. para que situarnos en el contexto, ¿no? Muchas gracias, están súper, de verdad. Gracias, Luchito, por tu intervención. Gracias a todos entonces nuevamente y los esperamos la próxima semana para continuar con el tema de aberrometría corneal. Que Muchas gracias. tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora.